cuando ella era adúltera. Ve, ama a tu esposa, aun cuando ella es adúltera. Dice, Dios le está diciendo a Oseas, ve y ámala. Y Oseas lo hizo así. Oseas lo hizo así. Ahora, esto que Oseas hizo fue en obediencia a Jehová. Fue en obediencia a Dios. No era idea de Oseas. No era una iniciativa de Oseas, por parte de Oseas, y decir, yo voy a ir. Sino es Dios. Dios, la palabra de Dios, quien le dice qué tiene que hacer Oseas. Oseas debía hacer lo que Dios quiere que haga. Y esa, hermanos, debe ser la forma de vida de todos los hombres. Hacer las cosas que Dios quiere. Y debemos hacerlas. Todos debemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y todos debemos preguntarnos, hermanos, nosotros, ¿qué quiere Dios que yo haga en esa circunstancia? En esto que va a pasar, o en esto que tengo que hacer. Y debemos hacerlo. No es iniciativa de Oseas en esta historia. No es que Oseas dice, yo voy a ir. Sino que es Dios quien le dice qué es lo que tiene que hacer. Ahora es importante notar que Dios no le pide a Gomer que restaure su relación, sino que le pide a la persona afectada, o sea, en este caso a la víctima, a Oseas, qué es lo que tiene que hacer. ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa? En ese sentido, Oseas toma la iniciativa. Aunque Gomer no lo merecía, Oseas dice le tiene que ir donde su esposa. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros, o somos nosotros las víctimas, cuando estamos en una relación, ya sea de matrimonio o de amistad, ya sea con otra persona, nosotros muchas veces somos la víctima, pero el Señor nos dice que debemos tomar la iniciativa para restaurar una relación o un conflicto, para reconciliar una relación con otra persona. Ahora, cuando tenemos un conflicto, hermanos, como les decía, con otra persona, Dios nos llama a buscar la reconciliación. Si tenemos algo en contra de una persona, o si otra persona tiene algo en contra de nosotros, aún siendo la parte afectada, debemos buscar una restauración o la reconciliación de nuestra relación, aun cuando hayamos sido afectados. Porque el Señor nos pide que podamos tener paz con todos, que tengamos paz con todos, en cuanto nos sea posible. Y a veces nosotros nos ofendemos, hermanos, de cosas tan simples o de cosas tan pequeñas que nos cuesta mucho perdonar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que nos disgustamos o nos enfadamos por algo que es tan simple y sencillo. Pero ante eso nos cuesta mucho perdonar. Nuestro orgullo en ese momento es más grande que el perdón en esa situación. Pero en esta historia Oseas fue ofendido en muchas maneras, en muchas ocasiones. Pero al final Oseas es fiel, es obediente al Señor, es obediente a Dios. E hizo lo que Dios le dijo. Ahora imagínate lo que Dios está pidiendo a Oseas. ¿Te das cuenta lo que está pidiendo el Señor? Dice, me dijo otra vez, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Te puedes lograr imaginarte lo que Dios está pidiendo a Oseas? Es como si le dijeras a una persona que sufrió estos agravios por parte de su pareja. Esta persona sufrió el engaño de su pareja, tuvo hijos con otra persona y al final esta persona lo abandonó. Y tú le digas que lo ame y lo perdone. ¿Cuál crees que sea la respuesta de esa persona? Estoy seguro que para esta persona será muy difícil obedecer ante esa petición. Una persona que ha sido afectada tan gravemente por su pareja, de engañarla, de tener hijos con otra persona y después abandonarle, y luego vengas tú y le digas, ve, ama a tu esposo o a tu esposa. Es difícil poder reaccionar de esa manera. Va a ser difícil para esa persona. Pero eso es lo que Dios está haciendo, hermanos,
constantemente con nosotros. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros constantemente. Y eso es lo que Dios hizo también por nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo. Él dice, nos amó tanto, Dios nos amó tanto que bajó a la tierra. Se hizo hombre, tomó la iniciativa, nos buscó, tuvo misericordia de nosotros y fue a la cruz. A pesar de que nosotros éramos pecadores, viles pecadores, Él nos amó. Y ese es el verdadero amor de Dios. Ese es el amor de Dios que es incondicional, que no es condicional. Y Dios le pide a Oseas que ame a una mujer como el amor de Jehová. Como el amor de Jehová que tiene para con los hijos de Israel. Y le dice, ama a tu esposa adúltera. Ámala, ama a tu esposa adúltera como ese amor con el que yo amo, dice el Señor. Con el que yo amo a los hijos de Israel. Ahora la pregunta, hermanos, ¿hubo un momento, un día en el que Dios dejó de amar a su pueblo? ¿Hubo un momento en el que Dios dejó de amar a su pueblo? Y la respuesta es no. No dejó de amarlos. Y ahí entendemos cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Y hermanos, debemos nosotros examinar nuestro corazón para reconocer qué ídolos estamos adorando. Cuando nos levantamos por la mañana o cuando nos acostamos por la noche, ¿qué es lo que ocupa nuestra mente, nuestra atención? ¿Qué es lo que pensamos más? ¿En qué es lo que nos preocupamos más? Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿estás haciendo todo para la gloria de Dios? ¿Tú estás haciendo todo para la gloria de Dios? Y si no es así, lo más probable es que tengas un ídolo en tu corazón. Y como decíamos anteriores veces, tenemos un ídolo en nuestro corazón. No solamente uno, muchos. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tenemos ídolos. Pero ¿cómo estamos tratando ante ellos? ¿Cómo estamos tratando estos ídolos? Y de esta manera, queridos hermanos, es fácil ver cuán lejos está nuestro corazón de Dios. Cuando examinamos en nuestra vida, cuando examinamos qué hay en nuestro corazón, podemos reconocer cuán lejos estamos o cuán lejos está nuestro corazón de Dios. Cada vez que examinamos nuestro corazón, vamos a seguir encontrando nuevos ídolos. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, que es una luz para nuestras vidas, vamos a poder seguir viendo cuáles son nuestros ídolos. Y por eso, hermanos, nos hace falta arrepentirnos todos los días. El creyente debe vivir arrepentido todos los días. Cada día debe vivir en constante arrepentimiento porque quebranta el primer mandamiento. Porque no tenemos a Dios como en primer lugar en nuestro corazón. El hecho de no tener a Dios en nuestro corazón, en el primer lugar en nuestro corazón, estamos pecando y estamos quebrantando el primer mandamiento. Pero aún así, hermanos, Dios vino a buscarnos. Aún cuando así estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, Dios vino a buscarnos. Cuando nos descarriamos tras nuestros ídolos, tras nuestros amantes, tras nuestros adulterios, Dios vino a buscarnos. Dios tomó la iniciativa y vino, se encarnó, vino a este mundo por nosotros. Ahora, lo bueno en medio de esta realidad lamentable, cuando vemos un escenario oscuro, un escenario de pecado, que nosotros le hemos fallado a Dios, cuando estamos en esa realidad lamentable para nosotros, de ser pecadores, de quebrantar la ley de Dios, es que tenemos esperanza. El Señor nos da esperanza, porque alguien pagó el precio de nuestros adulterios. Cuando nosotros adulteramos, cuando nosotros estábamos en nuestros adulterios, alguien pagó el precio de nuestros adulterios. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 2 al 4. El amor de Dios también es un amor que paga un precio por lo que es suyo. En primer lugar, hemos visto, hermanos, que
Oseas fue en busca de alguien que era suyo ya. Gomer era su esposa, pero aquí también nos muestra que ese amor, también el amor de Dios, paga un precio por lo que es suyo. Dice, versículo 2, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Aquí leemos que Oseas, dice, compró a Gomer por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Ahora, un ciclo de plata era una moneda de plata, ¿ya? Era una moneda de plata que usaban los hebreos. Y 15 ciclos de plata era, dice, la mitad de lo que valía un esclavo muerto o herido, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de más o menos la mitad, un precio bajo en otras palabras, ¿ya? La mitad de lo que valía un esclavo vivo. Un esclavo dice que valía por lo menos, dice, 30 ciclos de plata, pero aquí dice 15 ciclos de plata era lo que este hombre había pagado por su esposa. Y luego dice 1 carga y media de cebada, que eran más o menos como 300 kilos de cebada. O sea, se refiere a que era 1 carga y media de cebada. Ahora, el hecho de que Oseas comprara a su esposa es la cuestión. No nos debemos mucho preocuparnos por esto de los ciclos de plata o la cebada, porque en otras versiones también dice 1 porción de vino. Ahora, el hecho es que Oseas compró a su esposa, o debía comprar a su esposa. La pregunta es, ¿por qué Oseas tuvo que comprar algo que ya era suyo? Cuando Oseas se casó con Gomer, ellos se pertenecían. La esposa era del esposo, el esposo era de la esposa, ambos eran uno, ambos se pertenecían. Y la pregunta es, ¿por qué Oseas tiene que comprar algo que ya era suyo? Ahora, aquí hay muchas posibilidades y existen muchas suposiciones del por qué Oseas debía comprarla. Sin embargo, yo solamente quisiera decir a la luz del contexto y de lo que leímos también, es que Gomer, por causa de sus adulterios, llegó a un punto tan lamentable, tan bajo, tan indigno por causa de sus pecados. A tal punto que Oseas tiene que pagar un precio muy bajo inclusive por ella. O sea, esta mujer, cuando se fue tras sus adulterios, tras sus pecados, llegó a una condición tan baja en el que Oseas tiene que comprarla, tiene que pagar un precio por ella. Ahora, esta parte de la historia es un tanto emotivo, porque saben, hermanos, si Oseas hubiese sido tú, o si Oseas hubiera sido yo, hubiéramos renunciado a Gomer. Hubiéramos escogido no amar a Gomer, porque no se lo merecía. No se lo merecía. Ella había sido infiel no solamente con un solo hombre, sino había sido infiel con muchos hombres, a tal punto que esta persona puede llegar a tener vergüenza de esa persona, porque llegó a una condición tan baja por causa de su pecado. Imagínense, hermanos, en esa época, Oseas como esposo buscando a su esposa, que se fue tras sus amantes a prostituirse. Y Oseas buscando a su esposa por la ciudad. ¿Está Oseas por aquí? Perdón, ¿está mi esposa por aquí? Abriendo las puertas, ¿está mi esposa por aquí? Y Oseas buscando a su esposa. Seguramente pasó burla, seguramente pasó vergüenza buscando a su esposa. Pero saben, hermanos, eso es justamente lo que Cristo hizo también conmigo. Eso es justamente lo que Cristo también hizo contigo en la cruz. Él pagó el precio. Y un precio muy alto que fue su sangre. Él entregó su propia vida como pago de tu liberación. En rescate de aquel lugar inmundo en el que nosotros nos encontrábamos por causa de nuestro pecado. Y Él te sacó de aquel lugar indigno, de aquel lugar lamentable, un lugar en el que no tenías esperanza, donde eras un esclavo de tus pecados, de tus deseos, y que merecías la condenación por causa de tus pecados. Hermanos, nosotros somos Gomer, y estamos llenos de pecado en nuestro cuerpo. Nos hemos humillado por nuestra propia voluntad, hasta lo más bajo hemos caído. Hemos hecho todo lo que queremos. Hemos deshonrado a Dios con cada acto. No queríamos buscarlo.
Pero llegó un momento en el que Él nos busca y nos compra. Él se ofreció. Él vino en busca de aquello que se había perdido. Él vino en busca de aquellos que nos habíamos descarriado. Él vino a buscarnos y nos compró, dice. No merecíamos ser comprados, hermanos. No merecíamos ser comprados. Mas al contrario, merecíamos ser aborrecidos por causa de nuestro pecado. Como en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando este hijo se va de la casa y se había ido a derrochar todo lo que tenía, lo había perdido todo, y al final vuelve en sí, se arrepiente y dice, vuelve a casa y dijo, ya no soy más, le dice a su padre, ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Y esa era nuestra condición. Estábamos en una condición indigno, en el que no teníamos esperanza. Pero Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios, en esa condición en la que nosotros nos encontrábamos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esa, hermanos, es la diferencia. Por eso el amor de Dios es incondicional. Porque si fuera condicional, hermanos, nosotros no merecíamos el amor de Dios. Pero como es incondicional y no se basa en las cosas que yo haga o deje de hacer, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor se sacrificó por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y a pesar de que muchas veces, hermanos, le hemos dado la espalda, a pesar de que muchas veces tú le has dado la espalda a Dios, Él te sigue amando. Y te sigue recordando que en esa cruz en la que Cristo padeció, hay más amor de lo que puedes imaginar. Por eso nosotros como creyentes, hermanos, debemos cada día mirar a la cruz. Porque solamente ahí podemos recordar que en esa cruz hay mucho amor. Y hay un amor incondicional. Un amor que no se basa en las cosas que yo hago o deje de hacer, por las cuales yo me puedo echar o hacerme culpable. El amor de Dios, hermanos, es incondicional. Y en la cruz Él ha demostrado ese amor. Que cuando nosotros éramos pecadores, Él dice, mostró su amor para con nosotros. Él nos amó. Y Cristo murió por amor por nosotros. Por eso debemos recordar, hermanos, todos los días la cruz de Cristo. Porque solamente ahí podemos encontrar esperanza. Porque todos los días fallamos, hermanos. Todos los días fallamos. Cada momento tenemos pensamientos erróneos que no agradan a Dios. Salen de nuestra boca palabras que no queremos mencionar, pero salen, que ofenden a Dios. Y hacemos cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y solamente, hermanos, nos toca mirar a la cruz y recordar que en esa cruz Cristo pagó el precio de mis pecados para salvarme. En esa cruz, hermanos, hay más amor de lo que podemos imaginar. Hay un amor incomprensible. Hay un amor que nosotros no podemos comprender. Hay un amor inescrutable. Ese era el mensaje para el pueblo de Israel y para nosotros. El amor de Dios es incondicional. Luego dice en el versículo 3, y le dije, después de que lo compró a su esposa, dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. En estos versículos, hermanos, hay un paralelo entre Gomer, que es la esposa de Oseas, e Israel, que también es la esposa espiritual del Señor. Está hablando del pueblo de Dios. Oseas le dice a Gomer,
que vivirá con él mucho tiempo. Después de comprarla, Oseas le dice, tú vas a vivir, si ya te compré, ya eres nuevamente mía, ya estás conmigo y vas a tú vivir conmigo mucho tiempo. Y dice, tú, ahora que ya vas a vivir conmigo, no podrás prostituirte, no estarás más con tus amantes, no volverás más con ellos, pero tampoco estarás conmigo. Gomer estará con su esposo. Dios hace lo mismo, hermanos, con Israel. Les dice que muchos días estarán sin rey, sin príncipe. Les está diciendo, no tendrán ya gobernantes y dejarían de ser una nación. Ya no habrán sacrificios, levíticos, ya no habrán estatuas, ya no habrán ídolos donde ustedes puedan postrarse, ya no harán sacrificios para presentarse delante de Dios, ya no tendrán esos jefes, esos gobernantes, reyes, príncipes, que los hace una nación. Será sin estatua, no tendrán ídolos, estarán sin efod, dice, que era un símbolo del sacerdocio levítico. Y los sacerdotes así pedían, buscaban la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero tampoco habrán sacerdotes, pero no recibirán revelación por parte de Dios. Y sin terafines. Los terafines eran dioses domésticos que ellos mismos habían creado en cuanto a la adivinación. En resumen, dice, tanto Israel como Gomer no podrán tener amantes, no podrán, dice, fornicar, pero tampoco podrán estar con su esposo. Por lo tanto, Gomer no podrá, dice, estar con sus amantes, con sus ídolos. Israel tampoco podrá estar con sus ídolos, pero tampoco podrá estar con Dios, porque no tendrán sacerdotes. Al poco tiempo de la profecía de Oseas para el pueblo de Israel, los israelitas fueron invadidos y sufrieron todo lo que había profetizado Oseas. Ellos habían sido invadidos y habían sufrido mucho, y era por causa de su pecado. Y era algo que Oseas ya les había profetizado. Pero la historia no terminaba ahí. Después de que Dios les dice, mira, les voy a quitar todo. No tendrán reyes, desaparecerán, no tendrán ya sacrificios, no van a ni siquiera tener una estatua en la que ustedes van a poder postrarse. No, todo lo que ustedes habían contaminado, todo lo que yo les había ordenado, las fiestas religiosas, pero ustedes lo habían mezclado con las fiestas paganas, y lo habían mezclado, y dice, yo les voy a quitar todo por igual. Los voy a quitar. Pero la historia, hermanos, no termina ahí. Hay esperanza. Porque Dios igual los promete una restauración. Dios promete una restauración. Y en tercer lugar, vemos que el amor que es incondicional, el amor de Dios es incondicional, ¿ya? Es un amor que también restaura su relación para siempre. Versículo 5. Después dice, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Después de este periodo de soledad, dice, los hijos de Israel volverán y buscarán a Dios. Buscarán al Dios del pacto, buscarán al Dios que los libró de la esclavitud en Egipto. Y les había prometido Dios en Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Hermanos, Dios es un Dios que es fiel a su pacto. Y Él cumplirá su promesa de que ellos serían su pueblo y Él será su Dios. Gomer e Israel fueron tan humillados por sus propios pecados que se vuelven arrepentidos a Dios. Y dice, buscarán a David su rey. Para este tiempo ya David había muerto. ¿Pero a qué se refiere entonces Oseas que dice, y buscarán? Después dice, versículo 5 nuevamente, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y buscarán a David su rey. ¿Qué significa eso? Porque David ya había muerto.
Segunda Samuel 7, 12 al 17, dice, y cuando tus días, bueno, aquí Natán, y el Señor está hablando por medio de Natán a David, ¿ya? Y dice, y cuando tus días sean cumplidos, está hablando a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Eso es lo que le dice a David. Yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, dice, este hijo le edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Este es el pacto que Dios hizo con David. Dios hizo un pacto con David. Y el relato de 2 Samuel muestra que cuando David muera, dice, vendría uno de su linaje. Se levantará, el Señor levantará, dice, a uno de su linaje, el cual afirmará, dice, su reino. Pero Dios afirmará su trono para siempre. Este reino será eterno y Dios lo va a hacer, dice. Salomón después, que era el hijo de David, de David, cumplió en parte la promesa que Dios le había hecho a su padre, a David. Porque Salomón, dice, reinó, fue muy próspero, edificó casa a nombre de Dios, pero al final, siendo el hombre más sabio, él murió. Salomón murió. Pero el texto indicaba, el Señor le había dicho por medio de Natán a David, que Dios afirmaría ese trono para siempre. Dios iba a levantar a un hijo, que era el hijo de David, que su reino iba a ser para siempre. Pero Salomón, que era el hijo, muere. ¿Se equivocó Dios? ¿Dios se equivocó? ¿Rompió el pacto que hizo con David? Pero el versículo 14, la respuesta es no. Pero el versículo 14 continúa, dice, mostrando lo mismo que indicó al pueblo de Israel cuando hizo un pacto con ellos. Él será, dice, el padre de este rey. Él será el padre de este rey y este rey será su hijo. Y Dios, dice, no se apartará de él. Y su reino será eterno. Y Dios lo sustentará para siempre. Yo quisiera que nos podamos ir a Mateo para dar esta respuesta. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey del que está aquí hablando en 2 de Samuel? Y también nos va a ayudar mucho a poder entender cuál es este rey al que se refiere también Oseas. ¿Quién será este rey? Mateo 1:1 dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo está hablando de Jesús. Y Mateo empieza su evangelio hablando acerca de la genealogía de Jesucristo. ¿De dónde vino Jesús? Y dice, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 2:2, luego dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, hermanos, ¿quién es este rey del que está hablando aquí?
En Samuel le había prometido a David, y el Señor le había prometido a David, pero también aquí en Oseas está hablando de Jesús. Jesús es el linaje de David. Él es el rey que va a unir los pueblos y se van a postrar ante él. Y toda la Biblia, hermanos, habla de este rey. Y el Nuevo Testamento de manera específica nos dice que este rey ya llegó. Este rey ya llegó y es del linaje de David. Él es el rey de los judíos y su nombre dice es Jesús. Y Él es nuestro Señor. Es Jesús este rey. En Él va a restaurar, dice, la relación para siempre. Todo aquello que nosotros habíamos quebrantado, todo lo que nosotros nos habíamos desviado y habíamos dado la espalda a Dios, pero dice un día, este rey vendrá. Este rey vendrá. Y Él es Jesús. En conclusión, hermanos, Gomer e Israel vuelven a su amado, el cual pagó un precio por la esclavitud de ellos. Oseas tuvo que pagar la mitad del precio que valía un esclavo muerto. La mitad. Pero ¿qué precio pagó Dios por su pueblo? ¿Qué precio pagó Dios por su pueblo? Dios pagó el mayor precio de todos. Dios pagó el precio de sangre. Dios pagó el precio más valioso, que era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, para pagar el precio, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo a este mundo. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó. Se encarnó. Y eso es lo que, hermanos, en esta noche, en el culto especial de Navidad que vamos a tener, es lo que vamos a recordar. La segunda persona de la Trinidad se encarnó. Dios nos dio el mayor regalo envuelto en una naturaleza humana. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en las palabras del apóstol Pablo a los filipenses dijo Jesús, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Dios pagó el precio con la muerte de su Hijo. Ese es el gran precio que Dios pagó por su pueblo. Dios pagó con la muerte de su Hijo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, pagó el precio que nosotros merecíamos pagar. Él, dice, se humilló por nosotros. Él entregó su vida para darnos vida. El justo pagó por los injustos. El justo pagó el precio por los injustos. El esposo dio su vida por su esposa, a pesar de que ella era adúltera, a pesar de los constantes engaños, a pesar inclusive de que la esposa la abandonó, el esposo se dio a sí mismo. Al esposo no le importó. Fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, Cristo es digno de toda gloria. Cristo es digno de toda alabanza. Por eso Cristo sí merece ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Cristo merece llenar nuestro corazón. Porque Él nos ha dado el mayor regalo, que es la salvación. La salvación, hermanos, no nos da el dinero. La salvación no nos da otras cosas que podemos encontrar en este mundo. ¿Por qué atesorar otras cosas que no nos dan nada? Y no atesorar a aquel a quien nos ha dado todo. Y en especial la salvación. Por eso, hermanos, Cristo es digno de toda alabanza, de toda gloria por parte de aquellos que son suyos.
porque nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos ir ante Él en arrepentimiento y fe para llegar a la salvación. Cristo resucitó de los muertos, derrotó el pecado, derrotó nuestra maldad, nos limpió de nuestros pecados y nos hizo dignos para presentarnos en su presencia. Nuevamente voy a leer versículo 5, dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y temerán a Jehová, en aquel día dice, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hermanos, el temor de Jehová no solo es para los que están afuera. Podemos nosotros pensar que no. ¿Quiénes deben temer? Son los que están afuera. No, hermanos. No solamente son para los que están afuera, sino también es para los que hemos conocido la bondad de Dios. Aquellos que hemos conocido la bondad de Dios, debemos temer a Jehová, debemos temer a Dios. Porque nosotros sabemos quién es Dios. Sabemos que Él es santo, santo, santo. Sabemos que Él es justo, sabemos que Él es bueno. Y eso humilla, hermanos, nuestro corazón. Eso humilla tanto nuestro corazón para que nosotros podamos responder a Dios en reverencia. Porque reconocemos que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué nosotros como creyentes no deberíamos temer a Dios y pensar que solamente los de afuera merecen temer a Dios? Porque nosotros sabemos que Dios es santo. Dios no tiene parte con el pecado. Dios aborrece el pecado, por lo cual cuando yo peco yo tengo que temer a Dios. Porque yo he ofendido a Dios. Dios no quiere que yo peque. Cuando conocemos eso, hermanos, eso nos debe llevar a humillarnos y responder con reverencia ante Dios. Porque hacemos afrenta contra Dios. Pero el amor de Dios nos debe llevar también a aborrecer el pecado y a vivir en santidad. Por un lado tememos a Dios, pero por otro lado vemos la bondad de Dios, vemos el amor de Dios. Y cuando vemos, hermanos, el amor de Dios nos debe llevar a aborrecer el pecado, a alejarnos del pecado, porque hemos visto el amor de Dios. Y ese amor de Dios, hermanos, nos debe llenar en nuestro corazón, de tal manera que todo lo malo que hay en nuestro corazón lo podamos sacar y podamos ser obedientes a Él y podamos vivir en santidad. En este capítulo 3, hermanos, en este capítulo 3 de Oseas, hemos aprendido acerca del amor incondicional de Dios. Y bueno, estamos en un tiempo, en los días ya finales a este año, que ya va a terminar el año. Estamos a pocos días y creo que la mayoría de nosotros tratamos de evaluar nuestra vida, ¿no? Evaluamos nuestra vida de tal manera que pensamos en qué cosas hemos hecho este año, pero también la mayoría pensamos en objetivos o nos proponemos objetivos, nos trazamos metas para el siguiente año, que no es tan mal. Pero quisiera que podamos pensar en cómo podemos evaluar nuestra vida. ¿Qué cosas ha estado ocupando nuestra mente? ¿Qué cosas ha estado quitando nuestra atención? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos hemos estado enfocando tanto en esas cosas que hemos llegado a un punto de olvidarnos de Dios? Yo quisiera que, hermanos, ustedes puedan evaluarse, podamos evaluarnos juntos y decir, ¿qué cosa es aquello que ha estado ocupando nuestra mente que me ha estado alejando de Dios? ¿Es el trabajo? ¿Es el dinero? ¿Son las cosas materiales? ¿Es tu pareja? ¿Es tu cónyuge? ¿Son tus hijos? ¿Tal vez tú mismo? ¿Tal vez eres tú mismo? ¿Quieres satisfacer tus deseos, tus comodidades? Ahora tal vez uno puede decir, pero no, yo no voy a discotecas, yo no participo de fiestas, no hago tampoco cultos o sacrificios a estatuas. Pero hay cosas, hermanos, que hemos dejado. Hemos dejado de lado nuestra relación con Dios. Hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar, de hacer nuestros devocionales.
por algún otro afán. Puede que hayas dejado de congregarte los domingos, o muchas por alguna razón, por alguna persona, o por algún gusto, o por la razón que sea, tú has dejado a Dios. Has dejado a Dios en segundo lugar o no lo has tomado en cuenta. Hermanos, según lo que aprendimos hoy, eso es infidelidad. Ir tras otras cosas que no es Dios es infidelidad para con Dios. Porque la infidelidad, hermanos, parte de un deseo de agradar o estar con alguien más. Y no con quien deberíamos estar, que es Dios. A veces escogemos otras cosas antes que Dios. Antes que leer la Biblia, preferimos estar en otras cosas. Yo quisiera que podamos evaluar nuestras convicciones, nuestras prioridades. Pero también, hermanos, hemos aprendido que el amor de Dios es incondicional. Él nos ama a pesar de lo que somos. Yo sé que todos hemos fallado, hermanos. Y eso nos debe avergonzarnos. Hemos fallado todos. Nadie puede decir yo soy digno de ser amado por Dios, de recibir o merezco el amor de Dios. Todos hemos fallado a Dios. Pero Él nos ama con un amor incondicional. Él nos ama a pesar de lo que somos. Ahora debemos tener mucho cuidado, hermanos, en decir, si Dios me ama a pesar de lo que soy, a pesar de lo que peco, y si el Señor me va a seguir amando a pesar de que yo siga pecando, entonces yo seguiré pecando. Hermanos, un verdadero creyente no puede pensar de esta manera. No puede decir, como el amor de Dios es incondicional, no depende de lo que yo haga o deje de hacer, entonces yo seguiré pecando, y igual el amor de Dios sigue igual para conmigo. No. Hermanos, un verdadero creyente no puede pensar de esa manera. Un verdadero creyente debe buscar su santidad, debe buscar alejarse lo más que pueda del pecado. Un verdadero hijo de Dios, uno que ha conocido al Dios Santo, va a buscar su santidad. Va a buscar su santidad. No va a jugar con el pecado. Un verdadero hijo de Dios, al buscar su santidad, también va a ver el gran amor de Dios. Cuando miramos el gran amor de Dios, aquel gran amor con el que Dios me ama y te ama a ti, tú vas a poder decir, y yo voy a poder decir, gracias Señor por amarme. Lo único que, hermanos, que podemos decir nosotros, después de haber recibido un amor tan extraordinario, tan incomparable y comprensible de parte de Dios, es decir, Señor, gracias por amarme. Y quiero serte fiel y amarte. Y en el poder del Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, lo vamos a poder hacer. Un pastor dijo esto: es muy difícil encontrar un marido como Oseas, que después de que su esposa le hizo todas esas cosas, le engañó, tuvo hijos con otros, se prostituyó, se fue tras sus amantes, la abandonó, y al final Oseas decide amarle. Dice este pastor, es muy difícil encontrar un marido como Oseas, pero es imposible encontrar uno como el nuestro, que es Cristo. Es imposible encontrar un amor como el de Cristo para con nosotros. Él nos buscó y nos compró para que seamos de Él para siempre. Hermanos, Cristo nos ama con un amor incondicional. Y hermanos, eso nos debe llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente de tal manera que podamos buscar solamente a Dios y dejar todas las cosas atrás. Dejar nuestro pecado atrás, dejar nuestros ídolos atrás. Si hemos cometido pecado, hermanos, podemos confesarlo delante de Dios, arrepentirnos, y Él dice está dispuesto a perdonarnos y echarlos hasta lo más profundo del mar, y dice nunca más me acordaré de tu pecado. Haré como si tú nunca hubieras pecado en contra de mí. Y eso es lo que Dios, hermanos, hace con nuestro pecado. Nunca más se acordará de ella.
Pero tú tienes que ir en arrepentimiento y fe. Tienes que arrepentirte de tus pecados e ir a aquel a quien te ama. Si has pecado, ve al Señor. Ve al Señor, derrámate ante Él y dile: he pecado. Confiesa tu pecado delante de Él y Él te va a perdonar. Y su amor, y vas a poder disfrutar de su amor incondicional. Bendito sea nuestro Dios de amor. Y bendito nuestro Salvador Jesucristo, en quien somos amados. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, queremos agradecerte tanto, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades, que son muestra de tu amor, Señor, para con nosotros. El hecho de poder estar aquí reunidos como iglesia, poder leer tu palabra, poder recordar estas verdades, Señor, de que tú nos amas con un amor incondicional en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta por nuestro pecado, porque reconocemos que hemos fallado, hemos pecado en contra de ti, hemos hecho cosas que no deberíamos hacer, hemos hecho cosas que nos has prohibido hacerlas, pero las hemos hecho, Señor. Lo que merecíamos es castigo, condenación, juicio. Sin embargo, Señor, tú nos das una promesa inquebrantable, Señor, que es amarnos, restaurarnos en base a tu amor. Que un día vamos a estar por toda la eternidad contigo. Porque nuestro Señor Jesucristo, el esposo desde su iglesia, nuestro esposo vendrá por nosotros. Y nosotros lo podremos llamar Ishi, amado mío, esposo mío. Y al final de los tiempos se consumará las bodas del Cordero. Y vamos a poder estar por toda la eternidad en plena, en una relación restaurada, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder recordar estas verdades constantemente, Señor. Te lo pedimos, te agradecemos esto en los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros y nos hizo aceptos delante de ti. Padre, te agradecemos. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos.